Entonces yo, primeramente, para ser mi conductor, tengo que saber la corriente. Si no, no puedo, no puedo elegir mi conductor. Entonces, de esta potencia que está acá, voy a despejar la corriente, que sí, la corriente. Ya saben que la corriente se mide en amperios, ¿verdad? Entonces, de acá despejamos la corriente de esta fórmula y tenemos esta que está acá. ¿De acuerdo? La fórmula que está acá. Entonces, la fórmula de despejando la corriente me dice que la corriente es igual a que la potencia eléctrica ¿sobre qué? Sobre el voltaje por el coseno de phi por la raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? Por raíz cuadrada de 3. Este coseno de phi, recuerda que es el factor de potencia del motor, que siempre te aparece en la plaquita, factor de potencia, ¿ya? Luego, nuevamente repito, se va a hablar sobre el factor de potencia y cómo aparece el factor de potencia. Ya solamente por comentarlas, en un motor eléctrico justamente aparecen tres potencias: la potencia activa, la potencia aparente y la potencia justamente, la potencia reactiva. ¿De acuerdo? Ya. A ver, vamos a ver acá. El calibre del conductor. Entonces, yo con estos datos, pues, para este ejemplo, tengo justamente estos datos. Tengo que la potencia, por un ejemplo, para hallar justamente el calibre de un cable, de un motor, para un motor eléctrico, para conectar, tengo un motor de 2 HP. Este va a ser mi potencia como dato. ¿De acuerdo? 2 HP. Mi voltaje va a ser 220 voltios, pero ojo, es trifásico, ¿ya? Es trifásico. Y el factor de potencia, pues, este ejemplo es 0.8. Ya, de ustedes de repente en su data, en su placa, es un motor, ustedes de repente compran un motorcito, de repente para colocar una bomba, en su casa, una bombita de agua. Entonces, en su plaquita viene justamente los datos. Viene la potencia, viene el voltaje, viene el coseno de phi. ¿De acuerdo? Ya, el voltaje es único, o sea, el voltaje ya depende justamente de tu instalación. Para este caso, en instalación eléctrica, es una tensión de 120 voltios. Con este trifásico puede ser 380, puede ser 440, que son los más comunes, ¿no? Ya, para este caso es una tensión de 220 voltios. Ya, usted de repente su taller, su empresa tiene una tensión de 380 o 440. Ya, eso va a variar. Ya, para este ejemplo es 220. Ya, trifásico. Ya, entonces yo aplicando mi fórmula voy a ver cuánto va la corriente trifásica para este motor. Ya, justamente la corriente trifásica. Ya, la corriente trifásica del motor. Entonces, ¿qué hago yo? Justamente lo siguiente. Voy a aplicar la fórmula anterior. Ahora, ¿por qué pongo HP por 746? Porque recuerden que esta es la potencia, ¿ya? La que estaba acá arriba es una fórmula. La potencia sobre esto de acá, ¿no? Este que es de potencia, ojo, la que está acá está en watts. Este está en watts. Entonces tiene que ser en watts. Ahora, con mi potencia aquí está en HP, entonces ¿yo qué hago? Para pasar justamente de HP a watts, multiplico por qué? Por 746. Por eso es que aquí mi potencia en HP se va a multiplicar por 746. Por ello que aparece esto. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a dividir entre la raíz de 3 por voltaje por la coseno de phi. Ya que es el factor de potencia. Una vez hicimos esta operación, vamos a reemplazar la data. ¿De acuerdo? Potencia 2 HP. Si te conoces que es justamente un factor de conversión para pasar de HP a watts. ¿Ya? A watts. Aquí recuerda 3 es 1.73. Reemplazo la tensión por 220 y coseno de phi por 0.8. Según mis datos. De este resultado me sale que la corriente trifásica para este motor va a ser ¿cuánto? 4.89. Esa es su corriente trifásica del motor. ¿De acuerdo? 4.89. ¿De acuerdo? Ahora, a esta corriente vamos a hacer lo siguiente. Por seguridad, ya, y siempre justamente por tema de recomendación, se recomienda que ustedes, una vez que calculen su corriente trifásica, le agreguen un 25% más de la corriente calculada. ¿De acuerdo? Justamente por tema de seguridad, para que me pueda soportar el calibre y el amperaje. Entonces, a esta corriente, ¿verdad? Para que, o sea, aparte para que el motor pueda trabajar justamente con la carga necesaria, entonces vamos a agregarle el 25% de este cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar, solamente multiplicamos que 4.89 por cuánto, por 1.25. Aquí le estamos agregando el 25% ya. Entonces nos sale ¿cuánto? 6.12 amperios. Esta que está acá va a ser mi corriente trifásica. ¿Está bien? Mi corriente trifásica. Ahora, ¿qué falta acá? Falta justamente calcular ahora el calibre, o sea, para poder yo saber qué calibre le corresponde a esa corriente. ¿Está bien? ¿Qué calibre le corresponde a esa corriente?
¿De acuerdo? Entonces, para ello yo tengo que irme a una tabla. Ustedes en internet encuentran varias tablas, ¿no? Justamente de calibres de cable según el amperaje que van a soportar. Cada calibre de cable tiene un amperaje, ¿verdad? Un amperaje que va a soportar. Según tabla, para los ejemplos, según tabla, nosotros con este amperaje, según este ejemplo, elegimos un calibre de cable, según el estándar americano, es un cable número 18, AWG, estándar americano. Estándar ISO internacional sería un cable de cuánto, de 1 milímetro cuadrado. Ya, de esa manera estamos trabajando justamente el calibre de cable. Pero aún todavía falta algo más, porque al yo calcular este calibre de cable, yo tengo que ahora hacer lo siguiente, ¿no? Porque no solamente es sacarme el calibre de cable y ya está ahí conectar, no. Aquí lo que nos falta es justamente importante saber a qué distancia está nuestro motor eléctrico o nuestra bomba que va a trabajar con el motorcito del tablero de control, de dónde justamente yo lo voy a alimentar ese motorcito. Entonces yo tengo que saber qué distancia, y si la distancia que abarca del motor al tablero es la correcta, ¿no? Entonces, según la norma me dice justamente que yo puedo justamente trabajar con una caída de tensión. Por aquí justamente aparece lo que es caída de tensión. Una caída de tensión de cuánto. La norma me dice que, no, que tiene que ser menor al 3%, ¿no? De la tensión nominal. ¿Ya? Entonces vamos justamente a ver si es verdad, si trabajando justamente con este calibre de cable a una distancia, para este ejemplo vamos a colocar una distancia de 50 metros, de acuerdo, de 50 metros. Por este ejemplo, ustedes de repente ya ustedes van a medir, ¿no? Tienen que, en real, ustedes en campo, tienen que vas a ver mi motor eléctrico, a qué distancia está de mi tablero. Entonces, de acuerdo a la distancia de mi tablero, tengo que justamente calcular la caída de tensión, ¿ya? Recuerden que a más distancia va a haber más caída de tensión. ¿Por qué? ¿Por qué que ustedes creen que a más distancia va a haber más caída de tensión? ¿Por qué? Porque justamente a haber más distancia, va a haber justamente más resistencia en el campo. O sea, a más distancia la corriente cuando justamente va a llegar hacia la carga, en este caso hacia la máquina, va a tener justamente que pasar por todo ese conductor. Y todo el conductor siempre ofrece siempre resistencia, una oposición al paso de la corriente, una resistividad. Entonces recuerden que a más distancia la corriente tiene justamente que toparse justamente con más resistencias durante la longitud del calibre. O sea, a más distancia va a haber más que tensión, siempre, ¿ya? Entonces, de repente a alguien le ha pasado de repente cuando tenían una invasión, se puede decir, ¿no? de un ranchito, de repente jalaban con un cable, ¿no? Un cable jalaba de repente corriente, de repente el vecino que estaba de repente vivía a 2 cuadras de distancia, y agarran, conectaban su cablecito, su cable en un cable, y jalaban corriente del vecino, de repente que estaba a 5 6 7 8 10 o 20 metros de distancia. Aquí no le ha pasado que de repente la corriente o el voltaje no llegaba, ¿no? A su capacidad normal, ¿no? De repente te llegaba menos tensión. Y cuando de repente un aparato o un televisor le llega poca tensión, el televisor no va a prender bien. O sea, habrá justamente la parte doméstica, no va a prender bien porque le va a faltar justamente esa fuerza electromotriz, esa tensión nominal, ¿no? Ahora, si la tensión más baja, tu aparato no va a trabajar. O sea, igualmente es el motor. Si el motor no le llega a la tensión correcta, adecuada, según el fabricante, el motor no va a trabajar. Va a trabajar lento, despacio. El motor va a empezar a girar despacio, despacio, despacio. No es que el motor está mal, sino que hay mucha caída de tensión. O sea, cuando hay mucha caída de tensión, el motor va a trabajar ¿a qué? Lento, despacio. ¿Por qué? Porque le falta esa fuerza electromotriz, ¿no? Nominal, a la cual trabaja el motor. Recuerden que la caída de tensión puede ser solamente menos del 3%, no puede ser más del 3% de la tensión nominal, no puede ser más, porque si se pasa de esa tensión, de ese 3%, igualmente ya sea para un motor o para mi casa, si pasa esa caída de tensión, ese porcentaje, mis aparatos, mi vivienda, en este caso mi motor, no va a trabajar a su capacidad nominal. ¿De acuerdo? Si usted de repente en su vivienda, un poquito de repente, digamos el tema del motor, de repente en mi vivienda yo tengo de repente mi foco, de repente yo lo prendo, mi foco de repente prende y se apaga de repente. Está que prende de repente poco, nada más prende poco, no alumbra mucho, alumbra poco nada más. Entonces yo tengo justamente que resolver lo siguiente, de repente un poco ya yendo haciendo otro tema.
de repente ir al medidor y revisar de repente y con un multitester, un multímetro, probar cuánto de tensión o de voltaje me está llegando a mi hogar. Si a mi hogar me llega de repente menos, de repente de repente la empresa me suministra 220 voltios en mi recibo, esa es justamente la tensión, ¿no? El suministro. Y de repente yo voy y verifico con mi pinza con mi voltímetro o con mi multitester, mido tensión y de repente veo que tengo solamente 210 o 211 o 208. Entonces estoy con una tensión demasiado baja porque a esa tensión mis aparatos no van a trabajar bien. O sea, si yo saco mi cálculo, si esa tensión me supera el 3% de la nominal, entonces yo estoy justamente en un problema. Tal vez el problema no es mío, sino es justamente de la empresa que me da la energía. Entonces, si yo detecto ese problema, yo veo que mis aparatos no trabajan bien, mis focos no prenden, alumbran bien, mi televisor se prende, entonces quiere apagar. Entonces, ¿por qué? Porque le está llegando poca tensión, hay una caída de tensión en mi hogar. Y ustedes lo pueden verificar eso con una pinza, con una multitester, ¿no? Y verifican su tensión, su voltaje, cuánto le está llegando a su hogar, ¿ya? Y si hay menos, entonces ustedes tienen que llamar a la empresa, ¿no? Y reclamar ¿no? que les suministre la atención correcta, porque ellos están en falta, no ustedes. ¿Está bien? Regresando al tema, ya de la caída de tensión, en este caso para un motor, estamos dando un ejemplo que el motor se encuentra justamente a 50 metros de distancia de un tablero. Por decir, es un ejemplo por decir, a 50 metros de distancia. Es una distancia demasiado, ¿no? O sea, es exagerando, ¿no? De repente no va a ser así, ¿no? De repente, puede ser que de repente que pase eso en una industria, no sé. Puede que sea así, ¿no? Entonces, vamos a calcular la caída de tensión para esta longitud. De hecho, que normalmente en su casa esto no va a pasar porque en su casa su bombita de su tablero de control no va a estar tan lejos, ¿no? Pero esto es justamente exagerando para ver cómo aparece acá la caída de tensión. Para este caso, a 50 metros. Recuerden que a más distancia va a haber más caída de tensión. La caída de tensión va a caer más todavía. ¿Está bien? Si hasta ahí alguien tuviera de repente una duda, de repente un comentario, a ver, veo acá sus comentarios, ¿ya? Entonces vamos a avanzar con la caída de tensión. ¿Cómo se saca la caída de tensión? ¿Cómo yo saco cuánto está cayendo la tensión justamente de acuerdo a esta longitud? Entonces la caída de tensión se saca de esta manera, ¿ya? Entonces caída de tensión es igual a cuánto. Esta es caída de tensión, este acá significa delta, ¿no? O pues separación de la tensión, que es una caída de tensión, lo mismo. Es igual a la longitud. La longitud justamente quiere decir la distancia, ¿no? Que hay desde la fuente, en ese caso desde el tablero, o en ese caso hacia la máquina, ¿no? Para nuestro caso es 50 metros, ¿no? ¿Por qué? Por la potencia medida en watts sobre esa que es la conductividad eléctrica, ¿ya? Para resumir, la conductividad eléctrica, ¿no? En cada conductor es distinto. Por este caso, nosotros estamos trabajando con un conductor material de cobre, Cu, que es cobre, ¿no? Y la conductividad eléctrica del cobre ya es 59, ¿ya? Ese ya ustedes lo buscan en tabla, sacan ese. Si ustedes de repente eligen otro tipo de conductor, de repente aluminio, entonces la conductividad aquí va a cambiar. ¿Está bien? Para nuestro caso, estamos mejor con cobre, su conductividad eléctrica según tabla es 59. Por la sección del conductor, ¿ya? Y por el voltaje de la sección, justamente es lo que sacamos al inicio, justamente es el calibre, ¿no? Sección normalmente se trabaja acá en milímetros para esta fórmula. Así que si yo voy anteriormente lo que había sacado de mi conductor, elegí un calibre de cable número 18, ya en estándar americano, pero en estándar internacional viene a ser 1 milímetro cuadrado. Ya, esta es justamente su sección. Estándar americano y estándar ISO. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, aquí voy a repasar la sección. ¿Ya? Entonces, vamos acá a repasar la data. La longitud de distancia de la máquina hacia la fuente, hacia el tablero, 50. Acá pongo 50 por la potencia. Esta potencia que era 2 HP. Si yo lo paso esto a watts, ¿de acuerdo? Lo multiplico por cuánto. Por este valor me sale cuánto, 1491. Ya está pasado en watts. ¿Está bien? Ya, por 59, que es la conductividad, del cobre. Por 1, que es la sección del cable que hay hecho. Para este ejemplo, me es cuánto, 5.74. 5.74.
A este de acá es justamente es lo que está cayendo la tensión. Este es lo que yo le voy a restar a mi tensión nominal, a la de suministro. ¿Está bien? Entonces en mi tablero, por ejemplo, a mi tablero le llega de repente 220 voltios. Ya está. Es lo que da mi tablero. Lo que va a llegar acá, aquí a mi motor, ¿cuánto va a ser? Aquí en esta parte, en esta longitud, se va a perder la tensión, ¿verdad? Se va a perder justamente parte de la tensión, parte de esa fuerza electromotriz. ¿Cuánto se pierde en el camino? Aquí está, ¿cuánto cae? ¿Ve? ¿Cuánto cae? ¿Va a caer cuánto? 5.74. O sea, en esta parte que está acá, en esto acá, en esta longitud, ¿se va a perder cuánto? Se va a perder 5.74 voltios. Eso es lo que se pierde en esta longitud. Justamente en este recorrido se va a perder esta tensión, este voltaje en este recorrido. Es lo que se va a perder. ¿De acuerdo? Esto es lo que llega al tablerito. Y lo que se pierde según el recorrido. Ustedes se recuerdan que a más distancia se va a perder más todavía la tensión. Cae más la tensión, ¿verdad? Porque, repito, a la corriente, ¿verdad? Le va a costar un poco más llegar al punto final si hay más distancia, ¿verdad? Porque va a recorrer más. Vas a tener justamente que atravesar justamente más resistencia del conductor. Entonces, para este ejemplo, en esta distancia va a caer la tensión ¿cuánto? A 5.74 voltios. Es lo que va a caer durante este recorrido. ¿Está bien? Es lo que va a caer en ese recorrido. A ver, por acá dice, a ver, Juanito. Me dice, el motor de 2 HP es monofásico. Ah, mi estimado, este motor es un motor trifásico. Para este ejemplo, estaba trabajando con motores trifásicos. ¿Ya? Motor trifásico. Por eso justamente aplicamos esta forma que está acá, ¿no? Para un motor trifásico. Este es un motor trifásico. Ya, es un motor trifásico. Y el ejemplo justamente motor trifásico, ¿no? Para el cual se está trabajando con este tipo de tensión. ¿Ya? Por ahí más un comentario por ahí, no sé, por ahí se me olvidó leer un comentario por ahí. Vamos acá a saludar acá mi estimado. Ya, a ver, lean mis comentarios por ahí. Ya está, entonces, gracias por la pregunta, mi estimado Juanito. Ya, entonces, el motor es un motor de 2 HP, pero es un motor trifásico, es un motor trifásico. ¿Está bien? Motor trifásico, trabajando justamente con 220. Ya, de repente ustedes, su taller tienen una tensión de repente de suministro de 380, ¿no? Recuerden que cuando la tensión es mayor, ¿qué va a bajar? ¿La corriente? ¿El consumo o no? ¿Quién me dice? A ver, de repente una pregunta. ¿Por qué a veces los talleres contratan una tensión trifásica y no una tensión monofásica? Ah, mi estimado, a ver, mi Juanito me dice, ¿dónde puedo conseguir esa fórmula de caída de tensión? Ya, mi estimado, voy a de repente después a compartirles acá, de repente por ahí voy a subir los links de repente de los libros, ¿no? Que ustedes encuentran, ya sea en virtuales en PDF, ustedes pueden encontrar estos libros acá para ir justamente a caída de tensiones, ¿ya? Es más, también voy a pasar el tema de la conductividad, una tabla de la conductividad eléctrica de cada conductor, ya eso varía justamente de cada conductor. Y es más, aquí todavía no hablamos de cómo sacar la resistividad, ¿no?, eléctrica de un conductor. Ya también se puede sacar, ¿no?, esa resistividad eléctrica. Hay también una formulita para sacar la resistividad. Ojo que la resistividad no es igual que resistencia, es distinto. Una cosa es resistencia, otra cosa es resistividad eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿qué conductor va a ser mejor conductor? ¿El que tiene más resistividad o el que tiene menos resistividad? ¿Ah? Más o menos. ¿El que tiene más resistividad eléctrica sería mejor conductor o el que tiene menos resistividad eléctrica? Ah, por eso dicen de repente, ¿quién es mejor? ¿El cobre o el aluminio, el oro? ¿No? A ver, de repente para decir, por ejemplo, el tema de lo que es en cuanto a tipo de conductor, tipo justamente de material. Ustedes han visto que normalmente en los sistemas de transmisión, por ejemplo, de media tensión,
¿no? De media tensión o alta tensión, que justamente, ¿qué hacen? Ahí lo que tipo de material que lo usan como conductor es el aluminio. Entonces, el aluminio es justamente un material bien recomendable, ¿verdad? Para transportar, ¿no? Harto voltaje, harta tensión. ¿De acuerdo? Todo lo que es alta tensión alta, entonces yo uso el aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio, ustedes sabrán que el aluminio justamente pesa menos que el cobre. Además, el cobre, hacer cobre justamente, si un calibre de un cable de un cobre, el calibre va a ser un poco más grueso, o sea, y va a ser más pesado. O sea, imagínense los sistemas de distribución, por ejemplo, con puro cobre. Imagínate lo pesado que es el cobre, o sea, al más sección va a tener más aislante, va a ser más pesado. Realmente con ese tipo de instalaciones con cables, calibres de cobre pesados, más son aterrados, no son aéreos. Aéreos solamente usamos el aluminio por tema justamente un tema también económico, por tema también justamente de poder manipularlo mejor. Ya uso justamente el aluminio, ¿no? Justamente para ese tipo de sistema de transmisión, ¿no? De alta tensión, ¿de acuerdo? Entonces yo con el cobre sí trabajo justamente para baja tensión, también se pone tensión, pero normalmente en lo que es alta tensión usamos justamente lo que es el aluminio, también hasta media tensión, ¿ya? Entonces regresando justamente a la caída de tensión, vemos que la tensión cae ¿cuánto? 5.64, o sea, esta cantidad estamos perdiendo justamente a esta longitud, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a sacar diferencia. Entonces, a ver, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto llega acá al motorcito? ¿Cuánto de tensión llega al motorcito? Vamos a restar. Entonces, restamos 220. Le quitamos ¿cuánto? 5.74, la caída de tensión. Y vamos a ver qué cantidad de tensión está quedando el motor. Y vamos a ver si en verdad esa tensión es suficiente para el motor. O no es suficiente. Si no es suficiente, tenemos justamente que cambiar de conductor. Así de simple. Así de simple, mis estimados. O sea, no es solamente calcular el conductor, sino también es calcular justamente que si con ese conductor, con ese calibre, me va a soportar la caída de tensión que yo tengo de repente, ¿no? En mi vivienda, de repente en mi taller, o de repente de la máquina del tablero. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si es verdad. Si esta caída está dentro del rango del porcentaje de caída de tensión. Si es que está fuera, entonces este calibre no me sirve. Tengo que aumentar el calibre del cable. Aumentar un poco más el calibre del conductor, ¿verdad? Que sea un poco de más sección para que pueda soportar esa tensión. Recuerda que una de las soluciones a la caída de tensión justamente es aumentar la sección del conductor, ¿de acuerdo? Para reducir un poco la caída de tensión. Yo aumento la sección del conductor y reduzco un poco la caída de tensión. O sea, yo puedo aumentar la sección de calibre o puedo reducir la distancia. Si yo no puedo reducir la distancia entre tablero o entre fuente de energía hacia la máquina, entonces me queda justamente aumentar el calibre del conductor. No me queda otra. Si hicieron justamente un conductor un poco más grueso. Recuerden que ese depende de muchas cosas. En este caso, la que ella está haciendo justamente de esta data, justamente porque tengo esa potencia. Vamos a ver justamente si aumento la potencia, si la caída de tensión va a ser más o va a ser menos. ¿Está bien? Entonces, para este caso que está acá, tenemos una caída de tensión de ¿cuánto? De 5.74. 5.74 es mi caída de tensión. ¿Está bien? Esa es mi caída de tensión. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Restamos, ¿ya? Y me sale que lo que llega al motorcito, sacando esta diferencia, esta mi caída de tensión, resta mi tensión nominal de suministro, me sale ¿cuánto? 214.26. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte al motor le llega ¿cuánto? Le llega 214.26 voltios.